Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, quejilatvao.cl, ahí nos pueden encontrar, o también en YouTube como Quejilatvao. Pueden buscar así, aparecerá nuestro canal. Esta es la tercera entrega del capítulo, o sea, de la serie que estamos viendo de Alajá judía, es decir, los fundamentos de cómo aplicar las leyes de la Torá a la vida diaria, cotidiana, a nuestras vidas, ¿cierto? En general en diferentes ámbitos. Estamos partiendo esta serie y la verdad es que hay mucho que hablar, hay muchas cosas, pero estamos partiendo por las bases, las cosas fundamentales. Y en esta tercera entrega vamos a hablar sobre el Talmud Torah, que sería el estudio de la Torah. ¿Cuál es la importancia del estudio de la Torah? La Torah requiere de que cada persona estudie, dedique un tiempo, en otras palabras, al estudio de la Torah. Talmud significa eso, estudio. Talmud Torah, el estudio de la Torah. Y que sea de día y de noche. Como dice, ¿cierto? La escritura, hablarás de ella de día y de noche, ¿cierto? Dice así en el libro de Yehoshua, Josué 1:8-9. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque Adonai tu Elohim te acompañará donde quiera que vayas. Fíjese ahí que hay algo particular de este verso que, si bien el contexto general es la entrada, ¿cierto? Y la conquista del pueblo de Israel sobre la tierra de Canaán, realmente el verso está hablando, recita siempre este libro, este Sefer Torah, ¿cierto? De día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Y luego dice, sé fuerte y valiente. Hazak be'ematz. O sea, está diciendo sé fuerte y valiente. ¿En qué cosa? En el estudio de la Torah, de día y de noche. Sé fuerte, dice, no tengas ni miedo ni te desanimes. También nos está diciendo que para estudiar la Torah hay que tener fuerza, hay que ser valiente. Para ser valiente, ¿cierto? Porque implica cambios. Fuerza, ¿cierto? Porque implica llevarlos adelante. Dice, no tengas miedo ni te desanimes. Porque es fácil, ¿cierto? Cuando uno va a hacer cambios, tener temor, tener miedo. Y también es fácil desanimarse cuando esto tiene que ser casi una rutina, ¿cierto? De día, de noche, todos los días, todo el tiempo. Dice, no te desanimes, porque es Adonai quien te acompañará donde quiera que vayas. Lo podemos entender así. Es el eterno Adonai quien te acompaña donde sea que estés estudiando, de día y de noche. Él te acompaña donde sea que estés, porque donde está una persona también está el santo bendito sea. Hay un pasaje del Talmud que es bonito. Empieza a decir, bueno, ¿de dónde sacamos que donde hay 10 personas está el Eterno? ¿Y dónde sacamos que donde hay 2? ¿Y dónde sacamos donde hay 1? Y podríamos sacar este verso también. Dice, Él te acompañará donde quiera que vayas. Claramente, ¿cierto? Donde hay una persona que está dedicando su tiempo, su corazón, su mente al estudio de la voluntad del Eterno, Él está ahí. No solamente como a veces se cita entre cuando hay dos, no. También cuando uno está, la presencia del Eterno lo acompaña. Dice, ve aquí voy a Mambalaila, meditarás en él de día y de noche. Veagita, cierto, hoy día en hebreo moderno significa conversarás. No solamente meditar, sino que hablarás de ella, de día y de noche. Pero el Talmud Torah implica que hay que apartar un tiempo específico, un tiempo, ¿cierto?, para poder estudiar Torah. Aunque sea un breve lapso de tiempo, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, 15, 20, lo que sea. Pero lo ideal sería apartar un momento para el estudio de la Torah. A veces, ¿cierto?, el Sidur nos da algunas claves. Por ejemplo, podemos tener ciertas lecturas que nos ayuden a reflexionar sobre la Torah. Dentro del mismo Sidur muchas veces hay de esto, ¿cierto?
Bueno, lo que nos dice la halajá es que uno debe dividir el tiempo apropiadamente entre la Torá escrita, ya sería la Torá Shevichtav, la Torá oral, es decir, la Torá Sheveal P, que hablamos de la tradición y las explicaciones, ¿cierto?, de los sabios a lo largo del tiempo, y el Talmud, que se refiere también al razonamiento. El Talmud es como el estudio, las conclusiones, el razonamiento por el cual se derivan las leyes de la Torá. O sea, nos dicen los sabios que uno debe estudiar la Torá, pero no basta solamente con leer la Torá. O sea, yo puedo leer la Biblia, ok, listo. Pero también debo reflexionar sobre ella. O sea, ¿qué es lo que nos dijo los sabios? Yeshua, por ejemplo, nosotros ocupamos, ¿cierto?, el Brit Hadashah. ¿Qué nos dice el Brit Hadashah sobre esto? Ok, ahí está la Torá, bien, pero ¿qué nos dice el maestro sobre esto? ¿Qué nos dijeron los profetas? ¿Qué dijeron los sabios en alguna oportunidad? ¿Qué comentarios hay sobre esto? ¿O qué cosa hay en la tradición? Por ejemplo, la Torá dice tendrás flecos. Bueno, ¿y cómo hago los flecos? En la Torá no dice cómo hacer flecos, ¿cierto? Que hablamos de los flecos del talib. La Torá no dice te harás 5 nudos con un montón de hilos, ¿cierto? Que se anuden aquí de esta forma. No, no dice eso. Por eso dicen los sabios que hay que dedicar un tiempo a la Torá escrita, pero también a la Torá oral, es decir, la tradición de Israel y de cómo se cumplen los mandamientos. O sea, algo me dice ahí, un mandamiento me dice a mí, a ver, por ejemplo, guardarás el Shabbat. Ya, ¿y qué hago en el Shabbat? No trabajo, ¿y qué más hago? Eh, no sé, no prendas fuego, ¿y qué más? ¿Pero qué hago yo? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, ¿y qué hago? Bueno, los sabios, ¿cierto? En la Torá oral nos dicen cómo se preparaban, ¿cierto?, los Bnei Israel para guardar el Shabbat. Se dice, por ejemplo, en el Talmud, se describe cómo ya los sabios en la época de Yeshua se preparaban, ¿cierto? Compraban lo mejor de los alimentos en las ferias que habían en ese tiempo para guardarlos para el día de Shabbat. Cambiaban sus vestiduras, tenían lo mejor, ¿cierto?, para recibir ese día y para, por ejemplo, también asistían en las mañanas a la lectura de la Torá, ¿cierto? Esto también se hacía en Shabbat. Leían el rollo, Yeshua lo hizo. Y eso no sale en la Torá escrita, no dice irás a la sinagoga a leer la Torá, no. Para que alguien la recite, la oirás. Hay parte donde dice, ¿cierto? Recitarás estas palabras. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Nos explica la Torá oral. Y luego el Talmud dice, el Talmud Torá, es decir, el razonamiento. ¿Por qué la Torá me dice esto? ¿Por qué no dijo esta otra cosa? ¿Por qué lo dijo de esta manera? ¿Qué quiere decir detrás de? ¿Cómo puedo aplicar eso en mi vida? Entonces la idea, ¿cierto?, para estudiar la Torá es hacer un barrido. Obviamente no tiene que ser siempre algo extensísimo, de tal forma que uno no pudiese ni siquiera concluir su estudio de la Torá porque se terminó quedando ahí horas, ¿cierto? No fue a trabajar, no hizo sus quehaceres porque estudió todo el día. No, pero uno debe apartar un tiempo específico, ¿cierto? Y tratar de meditar, razonar, dar una vuelta sobre lo que está diciendo, ver qué se dice en otras partes y sacar conclusiones. Y por ello también es importante no sacar solo conclusiones. Por eso dice, Torá oral, que se refiere a la tradición y las explicaciones de las históricas de Israel, y el Talmud, que es el estudio. Es decir, yo no puedo sacar mis propias conclusiones porque sí de las escrituras, que a lo mejor están contradiciendo a todo lo que se ha hecho siempre. Y que es lo que todos entendieron. A lo mejor estoy yo haciendo algo muy diferente a lo que debería hacerse. Por eso dice que hay que estudiar esta forma, la Torá escrita, aplicaciones, ¿cierto?, del pueblo y también el razonamiento. Bueno, no puede desligarse de lo que es ya, ¿cierto?, el cumplimiento de los mandamientos. No puedo sencillamente inventar. La idea, ¿cierto?, es apegarse también a la tradición. Y con la tradición no nos referimos, ¿cierto?,
simplemente, esto se hace así y ya. No, hay una tradición, también tiene una explicación porque hay una tradición, hay una historia de dónde viene, por qué se empezó a hacer, hay un sentido. El estudio de la Torá es tan importante como los demás mandamientos combinados en conjunto porque el estudio de la Torá conduce a la acción. De hecho, en algunas partes, ¿cierto?, del Talmud dice claramente el estudio de la Torá, ¿cierto?, se equipara con el cumplimiento de todos los mandamientos. Es decir, quien estudia la Torá es como si cumpliese todos los mandamientos. Frase similar, ¿cierto?, utilizaba el maestro en el mismo sentido o metodología cuando decía ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo y con eso cumples toda la Torá. O el que tiene amor cumple toda la Torá, como nos enseña Pablo. También el que estudia la Torá es como que cumpliera toda la Torá. Porque el que la estudia para cumplirla, ¿cierto? Es como que se le considera como que está cumpliendo la Torá realmente. Y aun cuando fuera ignorante en uno de los preceptos o que no los cumpliese, el hecho de estudiar es que significa que en algún momento va a llegar ahí para poder cumplirlo. Por lo tanto, el camino de la Torá requiere un gran esfuerzo, pero la recompensa, dice los sabios, que es proporcional al esfuerzo tomado. Y la Torá el Eterno nos dice, Hazak ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Porque claro, requiere un esfuerzo la Torá. No tengas temor ni te desanimes. Porque realmente, si nos esforzamos y conquistamos, ¿cierto?, la tierra, conquistamos el estudio de la Torá, logramos, ¿cierto?, dominar lo que está en ella, realmente recibiremos recompensa proporcional. Quien más profundiza y estudia sobre la Torá, pues también del cielo, por así decirlo, le recompensa el esfuerzo y la dedicación. Los sabios han sido claros en esto. El estudio de la Torá, digamos, no es una suerte. El conocimiento no es simplemente una suerte. Porque a la larga siempre el estudio supera, digamos, a la inteligencia. Aunque alguien sea muy inteligente, si no estudia, alguien que estudia lo va a superar. Y va a tener más ganancia del estudio que aquel que es inteligente y no estudia. Por lo tanto, ¿cierto?, los beneficios que nos pueden llegar a nuestra vida del estudio de la Torá son también proporcionales a la dedicación que le tomemos a esto. Esto es disciplina. La Torá es una disciplina, es una enseñanza, es una instrucción ante la cual nosotros siempre seremos talmidim, discípulos, de talmidot y discípulas. Siempre vamos a ser discípulos, alumnos de la Torá. Siempre seremos instruidos por ella. Por lo tanto, nos debemos esforzar siempre. Nadie hay, ¿cierto?, que se haya aprendido toda la Torá al revés y al derecho y que la cumpla a la perfección. Siempre hay algo que se puede hacer de más, que se puede estudiar, que se puede aplicar, y lo que podamos cambiar. Tenemos que procurar llegar a ese nivel. Hay una cita interesante del... Bueno, bendita sea la memoria de él, ¿cierto? Rabbi Jonathan Sachs. Él dice, el ser judío es ser llamado a convertirse en un Sefer Torah viviente. Las personas aprenden a comportarse no solo de los libros de los que estudian, sino que también, y quizás más, de las personas que conocen. Los educadores judíos hablan de personas de texto, la gente del texto, así como también los libros de texto. Es decir, hay personas de texto y hay libros de texto. Lo que significa que necesitamos modelos vivos, así como instrucción formal. Es decir, necesitamos convertirnos en una Torá viviente, cada uno de nosotros, porque no solamente aprendemos, y si hablamos del círculo del aprendizaje, no solamente aprendo de un libro, yo aprendo de un maestro, alguien que me enseñó. A veces aprendo más de quien me enseña y su comportamiento, cómo hable, lo que sabe, lo que dijo verbalmente, que lo que aprendo de un libro de texto, del cual él se apoya quizá. Por lo tanto, ¿cierto?, el camino virtuoso de la Torá tiene que ver con ser un modelo vivo, viviente.
ser gente del texto, persona del texto, y no solamente estudiar del libro del texto. Es por eso, ¿cierto? Es el mismo principio de por qué se estudia no solamente la Torá escrita, sino que también las personas que lo practicaron, la Torá oral. También se tiene que aprender de allí. Y también tenemos que nosotros, como personas individuales, razonantes, ¿cierto? Y pensantes, sacar conclusiones en nuestro Talmud Torah. Tenemos que ser modelos vivos, pero también recibir una instrucción formal. Todo esto es necesario, ¿cierto?, para un correcto estudio y dedicación de la Torah. Segundo punto, la enseñanza de la Torah. Toda persona que conoce la Torah, a ella se le ordena enseñar a otras personas, a estudiantes, como dice la misma escritura, y la repetirás a tus hijos. Y dicen los sabios, estos son los estudiantes. Es decir, los hijos también son los alumnos, los discípulos. El maestro, ¿cierto?, siguió con el dictamen que había en todo Israel de hacer discípulos y enseñarles de la Torá. Así le dijo también a su talmidim que hicieran discípulos y enseñaran, ¿cierto?, sobre el maestro y las cosas que habían oído por todo lugar donde fueran. Como dice la Torá, Veshinantam levaneja, y las repetirás a tus hijos. Estos son, dicen los sabios, tus estudiantes. Entonces se requiere que un padre enseñe la Torá a sus hijos. Literalmente la Torá dice eso. Un padre debiese enseñar a sus hijos, como dice, y tú se la enseñarás a tus hijos. Así textual dice la Torá. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Devarim 6 o Deuteronomio 6:7. Y también dice, las darás a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, si es necesario, se le debe enseñar a un hijo y también a los que vienen después de él. Pero si una persona no obtiene la capacidad, ¿cierto?, para poder enseñar a sus hijos, o el tiempo, o quizás el conocimiento, es necesario, y de hecho en la halajá se le considera obligatorio a que un padre contrate a un maestro para enseñar a sus hijos. ¿Esto es algo raro? No, lo hacemos todo el tiempo. De hecho, usted por ley está obligado, ¿cierto?, a colocar a sus hijos en una escuela. Si usted no le puede enseñar a sus hijos en su casa, pues tiene que mandarlos al colegio, a una escuela. Es obligatorio. Pues también es obligatorio, según entendieron los sabios dentro de la Torá, es obligatorio que se le debe enseñar a los hijos la Torá. Es decir, que no solamente una es la Torá, que aquí no se menciona el otro, pero por ejemplo, los sabios dicen que uno debe enseñar a sus hijos Torá y también un oficio. Porque es necesario que uno le enseñe a los hijos cómo poder ganarse su sustento y desenvolverse en la vida. Así también es necesario que le enseñe a sus hijos sobre la Torá la moral, el musar, ¿cierto?, la ética y cómo comportarse. Es decir, que la Torá obliga a una persona, a los padres, ¿cierto?, a que eduquen a sus hijos. Primeramente es obligación de los padres educar a sus hijos. Si los padres no tienen la posibilidad de hacer esto, porque tienen otras ocupaciones, pues deberán delegar esta función en maestros, ¿cierto? Contratar maestros para que eduquen a sus hijos. Y esto hacemos todo el tiempo y hacen todas las sociedades. Pero que muchas veces los padres se desligan de la educación ética y moral de sus hijos. Y se lo dejan muchas veces, ¿cierto?, a un colegio que a veces de esto tiene poca enseñanza. Pero es el padre el que está obligado. Y es el padre también el que aceptó que a su hijo lo educaran si es que lo colocó en cierto lugar. Por lo tanto, es el padre, los padres son los responsables de si sus hijos tienen una mala educación. Primeramente ellos, ¿cierto? Y no la sociedad. Primeramente los padres.
Cada comunidad está obligada a proporcionar maestros para los niños. Los llamados, ¿cierto? Por ejemplo, en el judaísmo, melamdim. Los melamdim son los maestros de niños. Y cada comunidad tiene que tener maestros de niños. Tienen que haber gente que le enseñe a los niños a la Torá, a instruirlos e introducirlos en la Torá. Si una persona no fue enseñada por su padre, se requiere que se enseñe a sí mismo, como dice, y tú lo aprenderás. Algunos versos. Tengan cuidado, presten atención, no olviden las cosas que han visto a sus ojos, ni aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntensela a sus hijos y a sus nietos. Devarim 4:9. Devarim 11:9. Para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde fluye leche y miel. Devarim 5:1. Hashem convocó a todo Israel y le dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. ¿Qué dice? Apréndanselos. O sea, tú apréndetelo. Si alguien no te enseñó a ti, pues tú apréndelo. Si alguien no fue enseñado por su padre, ya ha llegado, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la edad del bar mitzvah o la edad de la adulta de una persona, pues ahora uno es responsable y sobre uno cae la responsabilidad de cumplir el mandamiento y aprendérselo y estudiarlos. Tú los aprenderás, es decir, por tus propios medios. O sea, si ya no te pagaron a quien te enseñe la Torá o no te contrataron a alguien, bueno, ahora tú tendrás que estudiarlo y si necesitas un maestro tendrás que adquirirlo. Un maestro de Torá debe ser, dice los sabios, una persona digna. Digna. Se debe enseñar Torá solo a estudiantes dignos, a sí mismo. Es decir, para conservar la honra, la importancia de la Torá, pues por supuesto las personas tienen que tener un nivel adecuado para enseñar la Torá. No puede ser, cierto, una persona que enseñe y que lo que enseña o la forma en la que enseña sea aborrecible, detestable para los demás, de tal forma que, porque esa persona lo enseña, preferiría yo no cumplir lo que enseña, porque no me gusta cómo enseña. A eso nos referimos en un nivel sencillo. Una persona digna es una persona que enseña algo, es creíble, es clara para explicarlo, y las personas que lo escuchan quieren, aprenden y quieren hacer lo que les están diciendo. Por lo tanto, también los estudiantes deben ser dignos y querer poner en práctica lo que están escuchando, realmente. Un maestro de la Torá debe ser digno y también debe enseñar alumnos dignos, que quieran, que tengan el deseo de estudiar, que no sean, ¿cierto? Un caso de persona que no quiere practicar la Torá. De hecho, por eso es que por lo menos en el judaísmo, por ejemplo, a todos los niños se les pasa por el bar mitzvah, todos los niños pasan por cierta escuela, pasan por cierto nivel. Si después seguirán, serán más observantes, menos observantes, cosa de ellos. Pero todos tienen que, por lo menos, ser instruidos y considerarse personas dignas, dignas de instrucción. Porque un niño, ¿cierto? Un alumno que no es digno, es como una semilla que aunque uno la riegue, le eche abono, le eche tierra, nunca crecerá. Y eso prácticamente es cortarle las alas a un niño, a una persona, que nunca va a aprender ética, nunca va a mejorar como persona, nunca va a poder ser sembrado para crecer. Tienen que ser dignos, por lo tanto, tiene que haber una preocupación y respeto al maestro. Y respeto a sí mismo del maestro a los alumnos. Tiene que haber respeto y dignidad. No puede ser, ¿cierto?, que un alumno reprenda a sus profesores, que sea rebelde, que no quiera, ¿cierto?, estudiar ni hacer lo que le dicen. Puede el alumno tener deficiencia, dificultad, problemas, a lo mejor desánimo, pero aún así tenemos que procurar que tanto maestros como alumnos sean dignos de la educación. Es elemental porque si no, no hay ejercicio de la educación. El maestro debe ser paciente de esta forma con sus alumnos.
Y los alumnos no deben avergonzarse de admitir que no entienden. Es decir, el alumno debe saber que está aprendiendo y si no entiende algo que le están enseñando, pues tiene que saber de que no debe avergonzarse de hacer preguntas y de querer aprender. Si no entiende algo, bueno, el maestro tiene la obligación de buscar una forma en que entienda. Ejemplos, casos, como sea, historia, para que él pueda comprender. Entonces, a los niños no hay que hacerlos callar de tal forma que se avergüencen de preguntar o querer conocer las cosas. Así como los niños tienen una edad en que preguntan todo, bueno, el maestro debe ser paciente, porque es como un padre, ¿no? Que debe escuchar y contestar las dudas de sus hijos. Porque si el hijo deja de preguntar, y si el alumno deja de preguntar porque no entiende, y le da vergüenza, nunca va a aprender. No va a aprender, le va a costar después, va a estar en desnivel y no va a poder crecer. Una persona debe respetar a su maestro aún más que a su padre, dicen los sabios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque un padre lo trajo al mundo, pero su maestro lo trae al mundo venidero. De hecho, cosas similares escuchamos en la escritura, donde a veces se nos dice, bueno, hay que dejar padre y madre, pero ¿cómo? El que no ama, ¿cierto? Más al maestro, más que padre y madre, o el que no aborrece, dice. En el sentido de que el que no ama más al maestro que a padre y madre no es digno de seguirme. Porque si yo quiero tomar a alguien como maestro y seguir sus instrucciones y sus enseñanzas porque son de verdad de vida para mí y tan importantes, bueno, tengo que considerar sus palabras muy dignas y más dignas, ¿cierto? Incluso que la de un padre y madre si es que me está enseñando, ¿cierto? Algo que tiene que ver con la vida espiritual, que a lo mejor mis padres no me pueden entregar, pero esa persona tiene un nivel superior y los padres le encomiendan, así debe ser, esa educación a los maestros que saben más. Por lo tanto, los padres no pueden, digamos, contrariar, criticar o hablar muy mal de los maestros frente a los hijos. Porque los hijos pierden la dignidad de los profesores. Esto pasa mucho hoy día. Esto es muy común hoy en día. Los padres siempre criticando a los maestros o que pasó algo, van a la escuela a hablar con los maestros, cómo puede ser. Los niños se enteran que los padres tienen problemas con los maestros, que les dicen cosas, que están equivocados aquí, esto acá. Y finalmente, los alumnos terminan perdiendo el respeto de sus maestros. Bueno, yo que no salí hace tanto tiempo de la escuela, puedo dar fe de esto. Es algo bastante común el no respeto, ¿cierto? Y no dignidad hacia los profesores, incluso de parte de los padres. Pero dicen los sabios que uno debiese considerar que la enseñanza, lo que me está enseñando esa persona, ni siquiera siendo algo secular, algo espiritual, ¿cierto? Es tan grande como mi vida en el mundo venidero. Me trae ganancia y recompensa en el mundo venidero. Por lo tanto, debo escucharlo, debo oírlo. Y considerar grandes sus palabras. El que no aborrece padre y madre no es digno de mí, dice el maestro. ¿Cierto? Tiene que ver con esta misma enseñanza. La santidad de una casa de estudio es mayor que la de una sinagoga, dicen los sabios. Es decir, la casa de estudio, el Beit Midrash, un lugar donde vamos a estudiar la Torá, dice que es más grande en santidad que una Beit Knesset, una sinagoga, una congregación, o siquiera una iglesia. Un lugar donde se va a estudiar es más sagrado que una iglesia. O sea, puede que nos falte una sinagoga en nuestra comunidad, pero si falta estudio, un lugar o un momento para estudiar, se acabó todo. No hay comunidad que pueda sostenerse si no hay educación para los hijos, si no hay escuela para los hijos, si no hay estudio de la Torá, ¿cierto? Porque ahí sí que ya no queda nada. Podemos congregarnos, pero si nadie estudia, ¿cómo vamos a aprender de más santidad si nadie estudia? Nos podremos aprender todos los himnos del Sidur, pero si nadie estudia y se prepara y crece y mejora como persona, no aumenta la santidad. Entonces, dice lo sabe, la casa de estudio la que tiene más santidad, incluso que una sinagoga
con el Sefer Torah, el Aarón, la Bimá y todo lo que incluye. El Ner Tamid. Es más, tiene más santidad una casa de estudio que una sinagoga. Tercero y último, el respeto por los eruditos de la Torá. Que ya lo mencionamos en parte. Se nos ordena respetar a un hombre sabio, incluso si no es nuestro maestro. Como dice, te levantarás ante las canas y honrarás el rostro del anciano. ¿Cierto? Te pondrás de pie ante los mayores. Respeta a los ancianos. Y dice la Torá, y teme así al Señor tu Dios. Yo soy el Señor. Ani Adonai. Es decir, levántate ante las canas y honra el rostro de un anciano, es decir, de uno que ha adquirido sabiduría, entienden los sabios. Se dice que los que enseñan, ¿cierto? Debiesen estar exentos de ciertas preocupaciones, ¿cierto? De gastos y otros servicios de la comunidad y debiesen tener cierta prioridad en otros asuntos, es decir, se les debería honrar a los maestros teniendo cierta preferencia o dándole cierta preferencia, más que nada para siempre mantener esa imagen de dignidad, ¿cierto? Porque quien es maestro y quien enseña es maestro en todo lugar. Si yo veo a mi maestro fuera del lugar donde me enseñó, lo seguiré viendo como mi maestro. Así como un padre no deja ser padre porque está fuera de la casa. Los hijos lo siguen viendo como padre, así también a los maestros se les debe seguir viendo como maestro en todo lugar y tener un respeto, ¿cierto?, por ellos. De tal forma, ¿cierto?, que a ellos se les exente, dentro del judaísmo se les exenta de ciertos impuestos y de algunos servicios obligatorios que debiesen prestar en la comunidad y se les da cierta prioridad para que haya dignidad para ellos como si fueran padres de la comunidad. Una persona que es irrespetuosa, dicen con un erudito o un sabio, o con un tribunal rabínico, o que se burla de la ley rabínica, o un mandamiento, dice que está sujeta incluso a ser apartado de la comunidad de manera definitiva. ¿Por qué? Porque no se está, ¿cierto?, sujetando a la dignidad de la comunidad, despreciando a los maestros y así, o a los que determinan, ¿cierto?, cómo hacer las cosas. Si es que está ellos, ¿cierto?, en el espíritu de la Torá, por honra a la Torá, y ellos están irrespetuosamente, ¿cierto?, tratando o hablando en contra de ellos, es que en el fondo están negando la Torá. Por lo tanto, deberían apartarse a estas personas de los demás como si fueran un doliente. Incluso se les permite dentro de la halajá alejarlos, apartarlos, ¿cierto?, por un tiempo hasta levantarle una prohibición, como aplicarles una sanción por un tiempo. Esto se permite dentro de las comunidades. Una manera, ¿cierto?, de no alejarlos de manera definitiva, sino como se le llama, como un acto de disciplina. ¿Ya? Porque uno debiese honrar, ¿cierto?, a quienes a uno le enseñan y lo educan. Eso, en definitiva, ¿cierto?, es el estudio de la Torá y algunos puntos que se derivan de él. Ahora, quiero mencionarle para finalizar algunos puntos y algunos beneficios que nos trae el estudio de la Torá en nuestra vida. Cuando uno, ¿cierto?, toma el desafío de estudiar la Torá, los mandamientos, leerla, después ver qué nos dice la tradición, cómo se hace, cómo se cumple esto, y empieza a indagar y sacar conclusiones. Bueno, uno también se pregunta, ¿todo esto que se entregó hace tanto tiempo es aplicable, relevante para nosotros el día de hoy? ¿No es que acaso los niños son educados hoy obligatoriamente por el Estado, la sociedad? Los tenemos que mandar a un colegio, luego a un instituto, universidad, ¿cierto?, escuela, de todo, para darles una educación. ¿Con eso bastará? ¿Será suficiente? ¿Será importante la Torá para el día de hoy? ¿Es bueno a los niños enseñarles Torá y que estén dispuestos a aprenderla y ser desafiados por la Torá? ¿Cierto? Bueno,
Hay algo que es importante, por ejemplo. Hay los educadores judíos tienen en mente de que los métodos, por ejemplo, en el que se estudia la Torá o el Talmud Torá, ¿cierto? Los niños, los jóvenes puedan introducirlo también en sus estudios de otras cosas, en sus prácticas, en sus trabajos. Por ejemplo, el Pardés, enseñarle a los niños el método de interpretación de la Torá, de la escritura, que va por capas de niveles, ¿cierto? Es bueno para los niños y es bueno incentivarle a los niños que analicen las situaciones y los problemas al nivel de Pardés, aunque no sean cosas de Torá netamente. Que analicen, que vean lo que hay detrás, si es que habrá otra razón por qué las cosas funcionan así. Es como el método científico, por así decirlo. Es bueno que a los niños se les despierte la curiosidad, que sepan pensar, ¿cierto? No decirles qué pensar, sino que aprendan cómo pensar. La Torá, ¿cierto?, nos tiene que ayudar a saber cómo pensar y no determinar eso pensar y ya. No, tiene que llevarnos a ser reflexivos, creativos, independientes, capaces de tener un diálogo honesto de la Torá en un mundo que la necesita. Hoy día, ¿cierto? El mundo necesita Torá, necesita instrucción, necesita ética. Hoy día el mundo necesita ética, disciplina, paciencia, humildad. El mundo necesita amor. El mundo necesita desesperadamente, ¿cierto? Personas que sean luz. Necesita desesperadamente personas, jóvenes, niños, que sean reflexivos, creativos, que busquen soluciones, que no se queden ahí, ¿cierto? Planteado, alguien me enseñó esto, no, de ahí no me muevo. No. Los niños también tienen que aprender, ¿cierto? A lo que hemos hablado. Bueno, algunos puntos positivos que nos lleva el estudio de la Torá. Por ejemplo, el tener múltiples interpretaciones. Es algo bueno. Estudiar la Torá es un arte. Y cuando nosotros nos sentamos, nos ponemos, nos disponemos a leer las historias, las leyes, las alajot, podemos interpretarlas a veces de muchas formas diferentes. De hecho, es bastante común. Tal vez, ¿cierto? Por ejemplo, la historia del Ganed, el jardín del Edén, de quién comió la fruta, por qué la comió, si desobedeció solo a Adán, si fue Javá, ¿cierto? Eva también, o si en realidad fue más importante, ¿qué fue más, más relevante en ese episodio? ¿La astucia de la serpiente? ¿O dejarse engañar por uno? ¿O que el otro se dejó llevar por este? ¿Qué es más importante? ¿Ser audaz? ¿Dejarse llevar? ¿Estar atento? ¿No dejarse cambiar por el otro? Y generar debate, porque la Torá genera interpretaciones. Y es bueno que los niños también, y las personas que estudian, entiendan esto, que se generan interpretaciones del texto. No es algo totalmente cerrado. Torá, Torá oral, Talmud Torá. Entender, ¿cierto?, que se pueden generar visiones diferentes y esto no es algo malo, es algo bueno porque, como la misma escritura dice, de la multitud de consejos también nace la sabiduría, nacen soluciones, etc. El punto 2 se llama mente de principiante. Hay que tener una mente de principiante, es decir, nosotros leemos la Torá semana a semana y cada año leemos la misma porción, semana a semana. Llega, ¿cierto?, una época, terminamos una porción, pasa el ciclo, volvemos a leer el mismo texto. Y cuando nosotros nos aproximamos, ¿cierto?, al texto nuevamente, debemos sentirnos como si estuviésemos totalmente vacíos y dispuestos a aprender lo que ahora me quiere enseñar. Es decir, tenemos que tener una mente principiante, que esté siempre abierta a aprender. Ser como niños, como dijo Yeshua, ¿cierto? Ser como niños que están siempre dispuestos a aprender. A veces un niño pregunta lo mismo muchas veces. Pues tal vez el niño quiere aprender diferentes formas de ver las cosas. O no le convence una explicación, quiere otra. A lo mejor quiere otra. Eso significa que todavía se considera el niño ignorante y principiante. Y quiere aprender, y cada vez quiere aprender y quiere aprender y quiere aprender. Nosotros debemos tener una mente de principiante. El texto de la Torá no cambia, es el mismo todos los años, pero cada año debemos estar dispuestos a aprender algo nuevo.
Tenemos que tener también una mente resolutiva que permita, ¿cierto?, solucionar problemas. Eso nos da la Torá. A veces la Torá no tiene sentido. ¿Por qué fue dado este mandamiento? ¿Cómo a Moisés se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué los hijos de Israel reclamaron en este momento? No lo entiendo. ¿Por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿Por qué pasó esto acá? Bueno, por ejemplo, oye, ¿qué pasó detrás de esta historia? Bueno, tenemos el Midrash, por ejemplo. ¿Qué es el Midrash? Es un libro, ¿cierto?, que nos cuenta historias detrás de la Torá. Trata de darnos enseñanza o a veces una lección. Esto es lo que hay que hacer en este caso. Pero a veces nos traen historias detrás de la historia tratando de crear una solución a un problema que está ahí en la Torá. La Torá no dice, no explica sobre esto. Bueno, viene el Midrash y dice, pero a lo mejor después pasó tal cosa y así se entiende. Ok. Bueno, esto es pura creatividad. Pura creatividad. El padre Abraham destruyó ídolos. Los ídolos de su padre, Taré. No sale eso en la escritura. Lo dice la historia, la tradición. Entonces entendemos que nuestro padre estuvo, ¿cierto?, contra la idolatría, pero no aparece eso en el texto. ¿Y cómo podemos decir que él fue el primer monoteísta si en realidad la Torá no dice más allá? Bueno, está el Midrash, la historia. Tratamos de resolver problemas, ¿cierto? Porque la Torá a veces tiene ciertos vacíos. Y a veces pasa. Por ejemplo, a veces las personas nos cuentan una historia y solo con eso que nos contaron, alguien se puede hacer una mala imagen. Oye, esa persona cómo es. ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Vieron? ¿Escucharon eso? ¿Vieron eso? Y a lo mejor justo usted vio algo que en ese momento se malinterpretó. Usted escuchó algo que en ese momento no tenía explicación. Pero tener una mente que pueda resolver problemas, decir, ok, pero todavía no estoy viendo el cuadro completo. Todavía no tiene todo sentido. Esta persona me dijo eso, pero lo confirmé del otro. Vi la otra escena. ¿Pasó eso realmente? Lo que oí, ¿lo oí bien? Y uno debiese plantearse ciertas preguntas y dudar a veces de las cosas. Porque a veces las cosas no son lo que aparentan ser. A veces no tienen sentido. Y no nos tenemos que precipitar. La Torá nos enseña esto. Tenemos que también tener, la Torá nos ayuda a tener una conexión, digamos, con el mundo y con nuestros ancestros. Cuando leemos la Torá cada Shabbat nos conectamos, ¿cierto? Todos leemos las mismas palabras, la misma Torá, la misma sección. Si bien es posible que no nos guste una porción, o a lo mejor no es de mis favoritas, pero oye, estamos todos leyendo lo mismo. Estamos todos en unidad. Aprovechamos de esta forma con el estudio, ¿cierto?, de unirnos y estar en un mismo sentir. Es por ejemplo cuando los alumnos estudian y otros alumnos en otros colegios están estudiando lo mismo. La idea es que en el momento cuando se encuentren puedan entenderse, ¿no? Y saber de qué están hablando. Y así nosotros nos conectamos con la Torá, con todos los que estudian la Torá en el día de hoy, pero también con nuestros ancestros y su sabiduría. Aprendemos, ¿cierto?, con la Torá el significado de las cosas, incluso en lo mundano, en lo terrenal. Algunas de las porciones de la Torá a lo mejor son muy extensas, tienen muchas leyes, narrativas, y a veces mientras más extenso la explicación, más detalle puede llegar a ser incluso, ¿cierto?, algo que nos provoca aburrimiento, sueño, tanta lectura, pero el aburrimiento a veces es un terreno para nuevos conocimientos. A veces, ¿cierto?, el aburrimiento es porque uno no sabe qué hacer. No sé qué hacer. Pero también puede no ser lo mismo, ¿cierto?, un aburrimiento normal a un aburrimiento por tratar de entender lo que estoy leyendo o escuchando. Es decir, puede que me aburra porque no estoy haciendo nada, pero aburrirme porque estoy haciendo algo, escuchando algo, pues en algún momento voy a decir, oye, ¿y eso que leíste qué significa? Oye, eso me llamó la atención.
hasta, ¿cierto? A veces le podemos dar algún sentido a algo que a lo mejor no estamos tan conectados con ellos, pero el hecho de estudiar nos puede saltar, ¿cierto? La creatividad, la duda. A veces la Torá es peligrosa y debemos enfrentar cosas terribles con la Torá. Puede parecer que a veces partes de la Torá condenan a las personas de manera definitiva. Incluso la Torá reafirma la esclavitud. Porque la Torá habla de la esclavitud y hay leyes sobre la esclavitud. O sea, la Torá vindica la esclavitud. Está todo ahí. Algunas personas quieren saltarse el texto porque no, ya eso está abolido, eso es pasado, eso es antiguo, anticuado. Pero yo no busco, ¿cierto? En la Torá una rectitud. No se debe buscar en la Torá una rectitud inequívoca. ¿Ya? ¿En qué sentido? La Torá es un reflejo duro y honesto de nuestro mundo. En su tiempo había esclavitud, la Torá regula la esclavitud. Habían ciertas prácticas detestables, la Torá no lo oculta, lo demuestra. La Torá tiene palabras, la Torá, de hecho la escritura tiene improperios. También aparecen improperios en hebreo. La Torá habla de cosas que son indecorosas, sí, también las dice, tal cual. A veces las traducciones las suavizan, pero la Torá lo dice. La Torá, ¿cierto? El contenido de todo lo que aparece en la Torá no es simplemente la brújula porque ahí aparece esclavitud, yo puedo tener esclavo. No. La Torá no debe entenderse de esa manera, sino un reflejo de nosotros y de lo que fue necesario para que nosotros, el reflejo de ella, podamos rectificarnos. Entonces, la Torá nos obliga a enfrentar los males que hay hoy día, como lo había en ese tiempo. Después de cerrar los libros, tenemos que trabajar para que el mundo pueda mejorar. Después de cerrar el texto y decir, oye, hay esclavitud. Había esclavitud, claro. Pero la Torá le ordenó a los hijos de Israel, pues si van a tener un siervo, al primer maltrato lo dejan libre. Si van a tener un siervo, en cierto momento tiene que ser libre. O sea, no puede ser para siempre. Si ya la persona no tiene cómo pagar, te empobreció, te debe mucho dinero y prefirió venderse a sí mismo su trabajo como siervo para pagarte a ti, pero no para siempre. La Torá nos ayuda a enfrentarnos a situaciones que son complejas, difíciles de este mundo. Entonces, no porque aparece algo en la Biblia significa que hay que hacerlo. También tenemos que razonar porque hay que enfrentar ciertos problemas del mundo. Y por último, la Torá no es un deporte individual. El estudio de la Torá no es un deporte en solitario. La Torá, ¿cierto? Se suele estudiar en grupos de alumnos. Por ejemplo, la Jabrutá, llamada así, ¿cierto? O Jabrutá en hebreo, se le llama a un grupo de 2 a 5 personas que estudian en grupo la Torá. Estudiamos con otras personas, aprendemos a trabajar en equipo, con un sentido común, para comprender el texto, con diferentes visiones, ideas, aprendiendo a discrepar con otros y a discutir con respeto, con buenas palabras. Probamos técnicas, ¿cierto? Para también hablar bien, qué palabra utilizar, qué no decir, y también cómo defender nuestras ideas y cómo sostener, ¿cierto? Nuestros puntos de vista. Estudiar, ¿cierto? En pequeños grupos también nos ayuda, ¿cierto? A mejorar nuestro aprendizaje. Porque yo aprendo no solo del texto, sino de las personas, como dijo, ¿cierto? El rabino. Y en última instancia, la Torá nos ayuda a encontrar una manera de vivir en este mundo, de estar aquí. No te pido que los quites, pero que los guardes, dijo el Mashiach. Sí, pero hay que aprender a vivir en el mundo entonces. ¿O quiere que el Eterno lo guarde, que nunca nada lo toque, que nunca tenga ningún problema, que nunca tenga ningún desafío? No te pido que los quites, pero guárdalos. Y nosotros también tenemos que aprender a vivir en este mundo. Saber, ¿cierto?, cómo comportarnos con las personas, con el resto de las personas. Y también, ¿cierto?, nuestro Padre. ¿Qué le debemos a Él en cuanto a nuestro aprendizaje? Tenemos, por lo tanto, un gran desafío, el estudio de la Torá. Espero que esta lección los haya desafiado, ¿cierto?, para poder seguir adelante. Viendo todo lo que hay por delante, hay mucho que estudiar, claro que sí, mucho que aprender.
Pero no cerremos. No importa el tiempo que tengamos, la edad que tengamos, siempre hay que estar abierto al estudio de la Torá, un estudio continuo de día y de noche, no abandonarlo, ¿cierto? Esforzarse, ser fuerte, ¿cierto? Valiente, no tener temor ni desanimarse, sino que con disciplina, ¿cierto? Seguir adelante porque eso, dice, estudia este libro porque esta es tu vida. Eso es lo que dice la escritura. Y ahí está la vida, ¿cierto? Y la vida tiene que hacerse carne, como lo fue el Mashiach, que lo sean nosotros. Que el Eterno les bendiga. Shavuot Tov. Shalom.